Agenda Global. Noticias de último minuto. En el resumen de hoy, América Latina se muestra dividida frente a la presión militar de Trump sobre Venezuela, mientras Caracas refuerza su alianza con Irán en medio de la tensión con Washington. Además, Trump lanza un ultimátum a Hamás y Netanyahu ordena evacuar Gaza ante una ofensiva terrestre inminente. Y en Argentina, Milei sufre una dura derrota electoral frente a un peronismo revitalizado con Axel Kicillof. Si te interesa estar al día con la política internacional y el análisis de fondo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas entregas. Noticia 1. América Latina dividida ante la presión militar de Trump sobre Venezuela. Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, con buques de guerra y hasta un submarino nuclear muy cerca de aguas venezolanas. La operación, que ya dejó un ataque contra una lancha presuntamente vinculada al Tren de Aragua y en el que murieron 11 personas, ha generado reacciones encontradas en toda América Latina. Mientras el chavismo denuncia un plan de invasión imperialista y moviliza a sus más de 4 millones de milicianos, Washington aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar el denominado Cártel de los Soles. Las respuestas en la región son variadas. Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y Guyana se alinearon con la estrategia estadounidense, calificando al Cártel de los Soles como una organización terrorista. México, en cambio, optó por la cautela, invocando el principio de no intervención y llamando al diálogo. Chile también ha evitado pronunciamientos firmes. En el bloque caribeño, Trinidad y Tobago y República Dominicana respaldaron las operaciones, mientras que otros países piden que se eviten acciones sin previo aviso. Entre los aliados de Caracas, Cuba, Nicaragua y Bolivia rechazaron la presencia militar de Estados Unidos, aunque con declaraciones más moderadas que en el pasado. El presidente colombiano Gustavo Petro sí elevó el tono acusando a Washington de usar un pretexto ficticio para desestabilizar gobiernos incómodos. El tablero muestra una región dividida. Mientras algunos países respaldan la presión militar de Washington, otros evitan confrontar al que sigue siendo el actor más poderoso del continente. Para Maduro, la tensión refuerza su narrativa de resistencia, pero al mismo tiempo lo empuja hacia posibles negociaciones. En este pulso, Trump busca tanto resultados concretos en Venezuela como capital político en casa. Noticia 2. Venezuela e Irán refuerzan su alianza mientras Estados Unidos intensifica la presión militar. La tensión en el Caribe sigue en aumento. Este lunes, el canciller venezolano Iván Gil sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en la que ambos países reafirmaron su alianza frente a lo que califican como amenazas de Estados Unidos. Gil agradeció a Irán por respaldar los principios de la ONU y subrayó la necesidad de respetar la soberanía e integridad territorial de Venezuela. Por su parte, Teherán condenó lo que considera acciones unilaterales e intimidatorias de Washington, advirtiendo que el uso de la fuerza contra naciones independientes constituye una grave amenaza para la paz mundial. En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, denunció en la cumbre de los BRICS las agresiones de Estados Unidos contra su país y las amenazas sobre Venezuela como una prueba más del fracaso del orden internacional para garantizar justicia y seguridad. Caracas insiste en que enfrenta la amenaza más grande del continente en un siglo, en referencia al despliegue de barcos, submarinos y aviones de combate estadounidenses en aguas caribeñas. Como respuesta, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un refuerzo militar especial en 5 regiones del país, mientras Diosdado Cabello llamó a los venezolanos a estar preparados en todos los frentes. La situación preocupa a los vecinos. Desde Brasil, el ministro de Defensa advirtió que no tomarán partido, pero que reforzarán su frontera para evitar que se convierta en una trinchera del conflicto. La alianza Caracas-Teherán es un movimiento estratégico frente a la presión de Washington, pero también incrementa el riesgo de que Venezuela quede atrapada en una dinámica de bloques geopolíticos.
Mientras Estados Unidos insiste en vincular al gobierno de Maduro con redes de narcotráfico, Caracas busca legitimidad internacional y apoyo militar indirecto a través de socios como Irán y los BRICS. El escenario apunta a una escalada que ya no es solo regional, sino que involucra a actores globales. Noticia 3. Trump lanza ultimátum a Hamás, liberar rehenes o enfrentar destrucción total en Gaza. Donald Trump presentó un nuevo plan para lograr la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás y al mismo tiempo poner fin a la guerra en Gaza. La propuesta, transmitida a través de mediadores, contempla que Hamás entregue a todos los cautivos, incluidos los fallecidos, a cambio de que Israel libere a entre 2.500 y 3.000 prisioneros palestinos, muchos de ellos condenados a cadena perpetua. El acuerdo prevé además un alto el fuego inmediato, seguido de negociaciones más amplias sobre el desarme de Hamás y la retirada israelí de la Franja de Gaza. Sin embargo, Trump fue categórico al definirlo como su última advertencia. Si los islamistas no aceptan, Israel tendrá luz verde para una ofensiva definitiva contra Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, respaldó la postura del presidente estadounidense con un mensaje contundente: liberen a los rehenes o serán aniquilados. Paralelamente, el ejército israelí intensificó los bombardeos en Ciudad de Gaza, mientras en Jerusalén Este 6 personas murieron en un ataque a tiros reivindicado como represalia por Hamás. Los mediadores internacionales, incluidos Egipto y Qatar, han sido informados del plan, aunque la desconfianza persiste. Expertos señalan que para Hamás, los rehenes son su principal carta de negociación y entregarlos podría significar quedar en una posición de debilidad militar y política. El ultimátum de Trump busca proyectar firmeza y liderazgo en Medio Oriente, pero enfrenta un dilema estratégico. Hamás difícilmente renunciará a su único activo de presión sin garantías sólidas. Si el plan fracasa, la escalada militar podría derivar en una ofensiva total israelí, con consecuencias devastadoras para Gaza y un nuevo punto de inflexión en el conflicto regional. Noticia 4. Netanyahu ordena evacuar Gaza. Anuncia ofensiva terrestre inminente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó este lunes un mensaje directo a los habitantes de Ciudad de Gaza. Han sido advertidos. Váyanse ahora. La advertencia llega tras una serie de bombardeos contra rascacielos que Israel califica como infraestructura terrorista. Netanyahu aseguró que en apenas 2 días han destruido 50 torres y que esto es solo el preludio de una operación mayor, una ofensiva terrestre sobre la capital del enclave. Según sus palabras, las fuerzas israelíes ya se están organizando para lo que calificó como la poderosa operación principal. El mandatario también informó que alrededor de 100.000 palestinos ya han abandonado la ciudad. Sin embargo, la ONU reduce esa cifra a unos 40.000 desplazados. Cabe recordar que cerca de 1 millón de personas se refugiaban en la urbe, muchas de ellas previamente desplazadas por los ataques en otras zonas de Gaza. Mientras tanto, la violencia se extiende a otros frentes. En Jerusalén, un tiroteo dejó 6 muertos y 12 heridos. Netanyahu advirtió que se tomarán medidas más severas contra los responsables y contra quienes los apoyaron. El conflicto también escala en el ámbito diplomático. España anunció nuevas medidas contra Israel, incluyendo un embargo de armas, restricciones aéreas y portuarias y un incremento de ayuda humanitaria a los palestinos. Tel Aviv respondió acusando a Madrid de liderar una campaña anti-israelí y antisemita. El llamado de Netanyahu a evacuar Gaza refleja que la fase más dura de la guerra podría estar por comenzar. El problema es que la población civil, atrapada entre el asedio y los bombardeos, no tiene a dónde huir. El desplazamiento masivo que Israel impulsa puede terminar agravando la crisis humanitaria y aumentar la presión internacional. La advertencia de España, sumada al creciente aislamiento diplomático de Israel, muestra que la batalla no solo se libra en el terreno militar, sino también en el terreno político y de la opinión pública global. Noticia 5. Milei sufre una dura derrota electoral. Kicillof y el peronismo se consolidan en Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, sufrió este domingo un fuerte revés en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo, liderado por Axel Kicillof, obtuvo una victoria contundente. La Libertad Avanza,
partido de Milei, alcanzó cerca del 34% de los votos, muy por debajo de Fuerza Patria, la coalición peronista, que superó el 47%. La diferencia, mucho mayor a la prevista en las encuestas, dejó en claro la fortaleza del bastión bonaerense, donde habita casi el 40% de la población del país. Con un tono más moderado de lo habitual, Milei reconoció una clara derrota y llamó a la autocrítica, aunque reafirmó que no modificará el rumbo de su gobierno. En paralelo, Cristina Kirchner celebró el triunfo desde su residencia y advirtió que el resultado refleja un límite al estilo de conducción presidencial. El gran protagonista de la jornada fue Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, quien se mostró fortalecido como figura opositora y hasta recibió cánticos de sus seguidores pidiendo su postulación presidencial. Hoy queda confirmado que hay otro camino en Argentina, afirmó. Con este resultado, el peronismo no solo logra un triunfo simbólico, sino que también asegura una mayoría clave en la legislatura bonaerense, mientras Milei enfrenta un escenario más complejo en vísperas de las elecciones nacionales de octubre. La derrota de Milei en Buenos Aires golpea el corazón político y poblacional de Argentina. Kicillof emerge como el nuevo referente del peronismo, capaz de articular un frente opositor con proyección nacional. Para Milei, la elección es un llamado de atención. Si no logra ampliar consensos, podría ver su poder limitado en el Congreso y su proyecto político debilitado antes de cumplir su primer año en la presidencia. Y hasta aquí nuestro resumen diario de Agenda Global, donde te traemos las noticias internacionales más importantes con análisis claro y confiable. Si quieres mantenerte informado sobre los temas que mueven al mundo, suscríbete y activa la campanita. Déjanos tu comentario sobre qué tema te interesa que abordemos en la próxima entrega, comparte este video con tus amigos y acompáñanos para seguir entendiendo juntos la agenda global. Nos vemos en la próxima.